tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a este tercer episodio del Checas en español. Su servidor Freddy Nuila les saluda y en esta ocasión tengo dos invitados. Me vuelve a acompañar Daniel Benítez de Cherry Leaf y el invitado especial, quien por primera vez nos acompaña, es el economista Darwin Ortega, que será la persona que nos permitirá conocer algunos conceptos, manejar aspectos que son necesarios al momento de analizar ¿qué será de Honduras después de ETA e IOTA, de un país que no se recuperaba del huracán Mitch de hace 22 años? Primeramente, darle la bienvenida al licenciado Darwin. Muchas gracias, Lick, por acompañarnos, por darnos la oportunidad de empaparnos con su conocimiento. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá y siempre que se trate de temas que tengan que ver con el bienestar de nuestro país, pues estaremos presentes. Gracias también a Daniel que nos acompaña hoy y pues esperemos que sea un tiempo de mucho provecho, de mucho conocimiento y que después de esto pues tengamos un panorama más amplio y claro de lo que es la situación socioeconómica de nuestro país. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por nuevamente invitarme al Chatcat en español. Eh, pues aquí a comenzar el tema para poder discutir muchos problemas que realmente estamos viviendo en el país día a día. Lick, bueno, han pasado, decíamos, 22 años del huracán Mitch en Honduras. No solamente en Honduras, afectó a varios países centroamericanos, esa es una realidad. Y bueno, amén de que vamos para la gente de Centroamérica que también vive en Estados Unidos, porque el Checas en español pues traspasa fronteras a través de varias plataformas, entre ellas Spotify, que es tan conocida, Facebook, Instagram. Bueno, el Mitch hace 22 años devastó buena parte de Centroamérica, no digamos Honduras. Y en una semana, en noviembre del 2020, tenemos que lidiar con dos fenómenos naturales inesperados, el caso de ETA y IOTA, e incluso algunas depresiones tropicales que terminaron de pulverizar la geografía de buena parte de la costa norte, puntualmente de la Lima Cortés, y en este caso, pues también la economía que estaba tan frágil, ¿no? Antes de este fenómeno. ¿Cómo analiza usted, licenciado, de su óptica, todos estos aspectos? Bueno, en realidad, al hablar de los efectos económicos que ETA y IOTA ocasionaron en nuestro país, eh, alguien que no haya vivido en nuestro país tal vez no vio y no tiene una visión clara de la gran tragedia nacional que provocaron esos huracanes. En realidad, como usted muy bien lo decía, Freddy, todavía estábamos después de 22 años tratando de terminar de acomodarnos con lo de el huracán Mitch y viene ETA y IOTA y prácticamente han desaparecido económicamente y retrocedido económicamente a nuestro país fácilmente 20, 30 años. Lo que ha pasado con ETA y IOTA fue terrible. Por ejemplo, le puedo dar números, cifras. Nosotros, bueno, se contabilizaron un poco más de 200 muertos, muchos cientos de desaparecidos, que aún no se sabe en realidad el estado de ellos. Una destrucción casi total de la infraestructura de nuestro país, en especial de todo lo que es la región noroccidental. Aparte de eso, pues una destrucción del sector vivienda. Hay miles y miles de viviendas que todavía van a esperar años para poderse recuperar a como ellos estaban antes. Y esos son algunos efectos visibles de lo que hizo IOTA y IETA, pero hay efectos invisibles. Fíjese que viendo las cifras, el gobierno de la República a través del CEDIS, que es quien maneja todo lo que es el desarrollo económico, dice que fueron como 46,000, 47,000 millones de lempiras el daño. Pero estaba viendo las cifras de la CEPAL, que es más creíble, la Comisión Económica para América Latina, y ellos estipulan que más o menos 52,099 millones de lempiras fue el efecto directo
de estos dos fenómenos naturales. Eso nos deja mucho que desear porque si nosotros lo llevamos a cifras, prácticamente estamos hablando de casi el 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país que va a tener que sentirse el efecto total en nuestra economía. Es realmente triste y yo le diré que yo por eso del fenómeno o de la enfermedad esta del COVID, de la pandemia, yo estuve sin salir de mi casa cerca de 8 meses, pero a mí me 8 meses. sacaron los huracanes. Le comento que ya en noviembre, octubre, noviembre, y yo tuve que andar en albergues, anduvimos en zonas difíciles de San Manuel, de Potrerío, de Pimienta, de La Lima especialmente, de nuestra San Pedro Sula, de Puerto Cortés, Choloma, y anduvimos ahí viendo y ayudando, tratando de llevar un poco, aunque sea de lo mucho que la gente necesitaba y que todavía, le repito, estamos en pañales. Esto va a ser de años y años y ojalá que la gente logre llegar a la posición, por lo menos de cómo estaba antes de estos fenómenos naturales. Bueno, Dani, a propósito de lo que dice el licenciado Darwin, bueno, te ha tocado andar repartiendo ayuda, ¿no? Constantemente en el sector de La Lima. ¿Cuántas familias alrededor se han apoyado en lo que va con esta iniciativa llamada Cherry Leaf, de la cual hemos estado hablando, de la cual hablamos en el podcast introductorio, en el Checas número 1? ¿A cuántas familias se ha estado apoyando? A propósito de lo que mencionaba el Lick, de que, bueno, a todos nos tocó ponernos el overol en su momento. Buenas. Pues hemos ayudado en un cálculo de unas 350 familias en lo que son en el lapso de 9 zonas de La Lima, como te lo conté anteriormente, que las dividimos por zonas. Y hemos ido evaluando, haciendo censos, a modo de saber dónde hay más necesidad. Porque hay comunidades que hay personas de clase media, clase muy baja, entonces nos estamos enfocando más las personas que realmente no tienen ninguna esperanza de poder obtener algo para su alimentación, o sea, para reparar su vivienda o amueblar su vivienda, ¿me entiendes? Entonces, estamos en un cálculo de unas 350 familias a las cuales han sido beneficiadas con alimentos, por lo menos amueblar lo más básico de sus viviendas, y pues en el paso estamos ya ahorita enfocados en lo que es reconstrucción de techos, pisos y algunas paredes que han estado dañadas de las viviendas. Sí, porque hay una particularidad, Lick Darwin, y pues Daniel podrá ampliar al respecto. Hay familias, Daniel, que se les está apoyando constantemente, ¿verdad? O sea, que no se Sí, les ha dejado de la mano en ningún momento. No es que se les lleve, claro, todo vale, todo cuenta. Por supuesto que con una familia a la que ayudes una vez estás haciendo algo diferente, estás haciendo la diferencia. Pero en el caso de Che, se ha quedado o se ha enfocado en la gente de más bajos recursos para apoyarlas constantemente. Es así, ¿no? exacto, sí, hemos estado trabajando así como que para llevar un mejor orden, nos enfocamos como en una central de acopio, o sea, una vivienda, una Ok. persona encargada en las comunidades, y a veces hay momentos que nos llaman porque han quedado con los números de teléfono de nosotros y nos llaman y pidiendo ayuda. Hay una persona de la tercera edad la cual necesita un apoyo, no tiene cómo ir al médico o eso, entonces nosotros buscamos la manera de llegar hacia ellos y poder ver en qué se le puede brindar una ayuda, ya sea para alimentación o ya sea que la persona esté enferma y podemos apoyarle con medicamentos o cosas así, ¿me entiendes? Lick, ¿en qué se retrocedió nuevamente? Si nosotros establecemos un lazo comparativo entre el huracán Mitch, entre ETA e Iota, que bueno, los metemos en un combo a ETA e Iota porque fueron en el lapso de una semana, fueron el mismo fenómeno, el mismo tipo de fenómeno que afectó de la misma manera a la costa norte de nuestro país. ¿En qué aspecto se retrocedió, considera usted, y a cuántos años equivale ese retraso? Porque si 22 años pasaron del Mitch y aún no nos recuperábamos, estos efectos, ¿qué daños colaterales traerán a la economía del país y en general? Bueno, la verdad es que los daños aquí fueron, como les repito, unos visibles y otros invisibles. Sí. Le pregunto, o le digo, mejor dicho, los visibles, nosotros vemos la infraestructura destruida. Yo vi cientos de casas
totalmente abnegadas por el agua, que no se miraban. Y todo lo de adentro destruido totalmente. O sea, esta gente quedó prácticamente sin nada. Eso en realidad, para que la gente vuelva a ese nivel, se necesitará mucho. Pero vean, si vemos la economía de las personas y la economía a nivel macro de la región, yo le diré que en nuestro medio siento que también hoy hay de repente más conciencia en algunas instituciones, organizaciones que están apoyando como lo están haciendo ustedes a personas que de verdad lo necesitan. Quizás en la época de allá del 98 no teníamos tanta facilidad con la comunicación y muchas de estas ayudas se centralizaban y se desviaban. Hoy las ayudas están llegando exactamente donde quien lo necesita en realidad. Y eso pues va a permitir que esta gente pueda vivir por lo menos en condiciones decorosas. Hablar de tiempos, yo podría decir, como dije, que pueden ser de 20 a 30 años. En realidad, esto ha sido terrible. Eh, yo le diré el efecto, por ejemplo, la gente que vive en la Lima, mucha gente de estas, tal vez hoy ya nadie le presta a los bancos por sus casas. Entonces, ¿por qué? Porque ya son zonas de alto riesgo, le llaman en el sistema financiero. Entonces, esta gente antes conseguía algunos préstamos, tal vez con limitantes, pero los conseguía. Hoy no va a conseguir ninguno. Y si esta gente quiere en algún momento mejorar su vivienda o hacer algo porque se ha destruido, va a tener que buscar prestamistas personales. O sea, personas que no están ligadas a la Comisión Nacional de Banca y Seguro, y toda esta gente no le va a cobrar un 10 ni un 20%, sino que tal vez le van a cobrar el 50 o el 100% de interés. Entonces una persona saca 100,000 lempiras, va a deber 200,000. Y eso es algo que se va a salir de las manos de la persona y si se arriesga con las condiciones económicas que en este momento estamos viviendo, donde la mano de obra casi no tiene acceso a un trabajo digno, entonces ellos pueden incluso hasta perder su casa con el afán de mejorar su condición de vida o por lo menos equipararla como estaba. Y es ahí donde nosotros vemos aquel tipo de daño irreversible que se ha dado y que siento que se debe de empezar a trabajar urgentemente en eso bajo algunas condiciones diferentes, pero mire, hay que decirlo, si aquí le dejamos esta tarea al gobierno, no serían 30 años, o a los gobiernos, porque esto es histórico, no serían 30 años, tal vez unos 200 o 500 años. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, aquí hay que empezar nosotros, porque los gobiernos, cuando ya no hay publicidad, sencillamente se olvidan de aquella gente que se está muriendo de hambre allá y ya no les importa. Y eso ha sido histórico en nuestro país. Y entonces necesitamos definitivamente crear planes, crear programas que lleguen directamente esa ayuda hacia el que de verdad lo necesite, porque si no, vamos a empezar a ver efectos fuertes, no solo económicos, sino que sociales en nuestra sociedad y es algo que no queremos porque esos efectos negativos económicos o sociales es a lo que todos no queremos que suceda por bienestar del país. En síntesis, Lick, el proselitismo político sirve para los primeros compases, ¿no? del problema, pero en estos momentos yo comparto totalmente con lo que usted está diciendo. Si esto se le deja en las manos a los políticos, definitivamente el retraso va a ser mucho más. ¿Por qué hago tanto énfasis en el aspecto del huracán Mitch, que 22 años después el país pues seguía con daños colaterales, pagando ciertas cosas? Y bueno, la deuda que en su momento pues se hizo más grande. En este sentido, la deuda externa, por ejemplo, licenciado, ¿a cuánto ascenderá, calcula usted, con todo lo que el país se va a endeudar seguramente por los daños que dejó? No, es que fíjate que es terrible. Mire, yo no sé si usted Está sabe, escalofrío, ¿no? es terrible porque si hablamos en términos económicos, cuando el cardenal Oscar Andrés Rodríguez
era el presidente de la Comisión Económica para América Latina, se hizo un programa de países pobres altamente endeudados. Ahí se incluyó Honduras, Nicaragua, Bolivia, Haití, en donde el cardenal, en su condición de presidente de la CEPAL, logró que se condonara la deuda externa. Y Honduras llegó a unos niveles bajos de 1.200 millones cuando debía 5.000. Pero hoy, y esos países y esos organismos le pusieron a los gobiernos que ese dinero que iban a pagar sirviera para reducir la pobreza en nuestro país. O sea, aquí vamos a invertir 4.000 millones de dólares en mejorar las condiciones de vida de la población de Honduras. En aquel entonces le diré que aproximadamente Honduras andaba con un 45% de pobreza. Después de todos esos años, dos datos terribles. Estamos arriba de los 10.000 millones de dólares de deuda externa. Y no solo eso, el porcentaje de pobreza en nuestro país pasó de eso a llegar a un 67.5%. 67.5% de la población en Honduras vive en pobreza, pero de eso, el 40% vive en extrema pobreza. Y eso es terrible para un país. Y en realidad, ¿qué ha pasado con ese dinero? ¿Por qué no lo hemos invertido en mejorar las condiciones de vida de la gente a través de programas de desarrollo que le permitan a una persona ser un emprendedor, por ejemplo? Pero la verdad, en estos años que hemos visto, lo que sí estamos claros es que los niveles de pobreza en nuestro país han ido incrementando desde aquella época hasta la actualidad. Y si no se hace algo diferente e inmediato, yo me atrevería a decir, Freddy, que si ahorita se están yendo miles de personas al día, yo creo que después serían mucho más que esas cantidades, porque ya es como por sobrevivencia. Ya la gente ya no se va porque el sueño americano, sino que se va por querer vivir. Y en realidad hemos dejado ese tipo de programas que nos puedan permitir mejorar la economía a nivel macro y también a nivel individual. Porque te voy a decir algo y les digo algo, a nivel general, la economía de Honduras no es mala. Honduras tiene una de las mejores economías a nivel general, a nivel macro. El problema de la economía que hay es que no hay una distribución hacia quien lo necesita. Se ha concentrado en un grupo minúsculo y ellos manejan una economía maravillosa. Si Honduras ha tenido crecimientos del 3%, 3.5% de su Producto Interno Bruto y es algo muy bueno porque los demás países tal vez un 1%, pero la desigualdad económica es la tarea pendiente que tiene la macroeconomía de nuestro país. Y es ahí donde entran los programas que hay que buscar para que puedan ayudarle al que lo necesita realmente. Como por ejemplo, hablaba de lo de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Estar pagando un 60% de interés es inhumano. Mas, sin embargo, ¿dónde está eso? Se habló mucho tiempo de que se iba a hacer esto, lo otro, y no se ha hecho nada. Y, aunque usted no lo crea, la mayoría de los usuarios de tarjetas de crédito no son de clase media alta, es de clase media baja. Porque una tarjeta de crédito se la dan a mucha gente que tal vez gana 5.000, 10.000 lempiras y le dan un límite de 20.000. Desde ahí, esa persona sin educación financiera lo que ha hecho es lo que ellos quieren, que consuman. Sí. Y después, ¿qué va a hacer esta gente? ¿En qué está esta gente? Está en condiciones precarias. Porque hay daños también psicológicos cuando te están buscando, llamando, mandándote esto, lo otro. Llegas a un momento en que ya no sabes ni qué hacer. Y eso también hay que cuantificarlo, porque eso es calidad de vida que debemos de ocuparnos en promoverla para que nuestros compatriotas estén mejor. Daniel, hablando de aspectos relacionados a lo que te toca ver en el día a día, vivir, ¿cuánto ha afectado el emprendedurismo, por ejemplo, en La Lima, que es una zona, que fue la zona más dañada, seamos puntuales, La Lima y alrededores, El Progreso, San Manuel?
¿En cuánto ha afectado a los emprendedores esta situación, el éxodo también de compatriotas que deciden mejor irse a Estados Unidos, como lo mencionaba acertadamente el licenciado? Eh, ¿Cuántas personas has visto que, bueno, las viste una semana que fuiste a dejar ayuda y a la siguiente Bueno, desaparecieron porque toca sobrevivir, como dice el LIC? exacto. Y me enfoco en emprendedoras como tener su Personas que tienen propio sus negocios que negocio, definitivamente perfecto. pues se quedaron. O que en el caso como personas que tienen sus pulperías y todo eso, trabajan con préstamos, los cuales pasó todo el proceso de la pandemia, luego las inundaciones, y esas personas pues perdieron su totalidad, ¿me entiendes? O sea, y esas personas en este momento están buscando de dónde sacar dinero para poder comenzar sus negocios. Algunos ya los tienen, otros completamente lo perdieron. Hay un caso de una señora a la cual yo le compro los que son las verduras y todo eso para poder hacer alimentos, preparar alimentos para las personas. Y cuando el paso de las tormentas, llegué al mercado y la persona estaba decepcionada. Me dice, Daniel, yo he perdido todo. Y lavando las verduras con la misma agua del río. Y me dice, perdí todo, Daniel, me dice, y yo acabo de sacar un préstamo en un banco, el cual ahora qué voy a hacer. Tenía mi tienda, mi pulpería llena, surtida y completamente todo, mi freezer, todo está perdido. No sé qué hacer, Daniel, me dice, ¿y qué puedo hacer? En este caso, a mí nadie me ayuda porque me miran que soy una mujer que tengo un negocio y a mí quién me apoya, ni el gobierno, ni nadie, nadie se me acerca porque piensan que yo tengo una economía estable. Y aquí a veces lo que dan ganas es emigrar del país porque no hay otra opción, ¿me entiendes? Muchas veces se habla, licenciado, de que cuando se adoptan medidas económicas, cualquiera diría el más afectado es el de la clase baja. A veces el microempresario es el que sale pagando más. Bueno, usted es de su óptica, porque usted es el conocedor de temas puntualmente de economía. Es así, es esa gente como la que menciona Daniel, que tiene sus negocios, que emprende, porque generalmente el emprendedor se ubica en la clase media, ¿no? ¿Es esa la que más sufre? Bueno, mire, aquí hay un punto bien importante, solo como preámbulo. Las grandes economías del mundo, ¿no cree usted que son por las empresas grandes que han sido economías modelos? Casi todas las empresas, todos los países, perdón, con una economía muy buena, como Estados Unidos, como Japón, como Alemania, esos países, quien los ha hecho grandes es el emprendimiento, o sea, el emprendedor, aquella persona que innova, que crea, que inicia un negocio y que le cambia porque genera empleo y genera mejor calidad de vida para la gente. O sea, el ser emprendedor necesita muchos riesgos, se corren muchos riesgos. Y en nuestro país, como en todos los países, se corren riesgos mayores porque realmente no hay programas de incentivo al emprendimiento. Mire, Freddy, usted va a Estados Unidos y todas las universidades de Estados Unidos tienen programas de incubadora y programas de aceleradora. Incubadora de emprendimiento es aquella donde hay un espacio físico para que personas que quieran empezar negocios lleguen a las universidades y les proporcionan ayuda en marketing, en ventas, en producción, en administración, en todo, en finanzas. Entonces, esta persona se capacita e inicia su negocio y las universidades le siguen dando seguimiento, apoyo por un periodo de tiempo hasta que este ya se consolide. Cuando este emprendedor se consolida, pasa de inmediato, ya sale de la incubadora y pasa a una aceleradora. En la aceleradora se le ayuda a que pueda expandirse. Recordemos que estamos en una economía global y la academia maneja todos esos conceptos y todas esas estrategias que pueden darle mayor éxito a los emprendedores. En Honduras, sinceramente, el emprendedor está a voluntad propia, a iniciativa propia, como dicen, a lo que él piensa. Y hoy en día ya no se produce para vender, hoy en día hay que producir lo que se vende. Y para ello necesitamos de un conocimiento y la herramienta es la academia. Pero repito, ni eso hemos podido establecer en nuestro país, que ya debería de estar para poder crear
mejores emprendedores. Porque hoy me comparto lo que dice Daniel y lo que tú dices. Hoy un muchacho que se puso a hacer eso y de repente se le fue la maquinita, ya quedó definitivamente en la calle y con deudas. Porque ese es el otro problema. La gente no le va a dejar de cobrar. Hay mucha gente que dejó 6, 7, 8 meses, no podía pagar su casa porque también las grandes empresas también lo que hicieron fue despedir miles de empleados. Entonces, esa persona no tenía el dinero y lo que pudo hacer es que perdió su casa porque no podía pagar. Y llegaba al banco, no, mire que no tengo, el banco no le interesa. El banco lo que le interesa es el dinero. Y es ahí donde nosotros vemos una situación caótica en la realidad, en nuestra región, y algo que debemos de entrarle de inmediato y de una manera muy fuerte para que podamos restablecer o por lo menos darle a estas personas alguna condición de vida buena. Lick, ¿usted qué le sugiere bueno, a esos emprendedores de los que estamos hablando tanto? ¿Qué le sugiere para poder sobrellevar esa situación? Sabemos que pues tampoco una varita mágica, pero esa gente que perdió con lo que emprendía y que lo debe, ¿usted qué le sugiere a esa gente para que pueda ver de qué manera sale de ese bache y de alguna manera se sobrelleva, ¿no? Porque evidentemente soluciones tangibles no son tan sencillas. Yo le digo a la gente, fíjate que, por ejemplo, mucha gente emigra, ¿verdad? Y yo les digo algo, mira, hoy emigrar, una persona para que se vaya tiene que llevar dinero. No creas que es fácil. Una persona que se va fácilmente tendría que llevar 10, 20 mil lempiras para poder llegar allá a la frontera y tener algún espacio. Yo no estoy de acuerdo en la inmigración. Yo creo que Honduras es un país lindo, un país bello. Que necesitamos mejores hondureños para que la administren, sí, eso sí, estamos de acuerdo. Necesitamos mejores hondureños, pero nuestro país es lindo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Un emprendedor, en realidad, no desistir. Mire, el verdadero emprendedor sabe que va a perder 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero se va a levantar. Por eso es emprendedor. Y por eso es emprendedor. Y en una de esas la va a pegar. Y cuando la pegue, entonces va a ser también una fuente de inspiración para mucha gente para que pueda seguir emprendiendo. Yo sí creo en el emprendimiento, pero de una manera plena. Yo tuve la ocasión de estar visitando algún otro país y visité centros de emprendimiento. Y realmente yo cuando los miraba decía, pero si en Honduras todo esto lo podemos hacer. La única diferencia es que necesitan apoyo. Y hay mucha gente que lo puede apoyar, muchos programas que los pueden apoyar, porque en realidad solo le va a costar. Y hay otra cosa también que tenemos que manejar. Hay gente que le va bien y cuando le va bien pierden el concepto del emprendimiento y con esas ganancias que tienen de repente empiezan a distorsionar la administración y terminan cayendo después de un tiempo. Porque las empresas o los proyectos de negocios o las ideas de negocios pueden iniciar y van a iniciar bien, pero tal vez te van a durar un año. Y de ahí la gente se viene para abajo y dice, no, me fue mal. No, ya estaba bien, pero no administró como debía de administrar. Necesitamos mucha cultura, mucha educación financiera. Y abocarse a alguien que conoce gratuitamente, que le dé unos lineamientos, es una de las herramientas que deben de hacer los emprendedores. El emprendedor no tiene que andar como que ya me lo sé todo, me estoy yendo bien. Yo he visto casos aquí, yo creo que tú conociste un caso muy popular de un muchacho que vendía horchatas. Darío fue un caso muy Darío popular Welcome. y de repente le empezó a ayudar todo el mundo y empezó a tener tanto que pum, terminó perdiéndolo todo. Y ahora está de nuevo iniciando, pero ya con esa lección. Y yo lo felicito. Yo felicito a esos emprendedores porque deben de ser reincidentes, deben de decir voy a seguir, porque en las economías como la nuestra, los obstáculos son incontables. Sí. Y cada día va a encontrar más y más y más obstáculos, pero si él es una persona resiliente, se va
a superar y va a salir adelante. Deberíamos de también brindar apoyos con dinero fresco a tasas bajas. Yo estoy absolutamente seguro que no hay mejor pagador que un emprendedor, porque el emprendedor sabe el esfuerzo que tiene que hacer para poder tener ese dinero. Y habrán excepciones, pero tal vez el 99.9% de los emprendedores son buenos pagadores. Y ahí es donde debería de apostarle la parte gubernamental y también la parte privada, porque no es posible que los bancos sigan dando tasas de interés tan altas, la tasa activa la que nos cobran, y tan bajas la que nos pagan, porque usted por ahorita tiene 100,000 lempiras y los tiene en el banco, tal vez le van a dar al mes 3,000 lempiras, al año, perdón, 3,000 lempiras, pero le cobran a usted 60,000 lempiras al año. Entonces, mire esa diferencia tan abismal y quién va a poder accesar a esas tasas de interés y poder invertir. Un emprendedor no va a poder porque sabe que tiene que pagar un 60% de interés. ¿Cuánto le tiene que ganar? Tal vez un 100 y pico por ciento de interés, perdón, de ganancia a un bien para poder sacar lo que tiene que pagar. Entonces, yo sí creo que habrá que poner fondos frescos para que puedan accesar los emprendedores a eso y los programas que son de ayuda que deberían de existir de una manera masiva. Daniel, en cuanto a lo que Che está haciendo a través de Che Relief, por ejemplo en la Lima, ¿cuántos días tienen beneficiando a personas o apoyando en esta labor y la inversión más o menos por cuánto anda en cuanto a, ya me dijiste cuántas familias están apoyando, pero diariamente, ¿a cuánto equivale todo eso que vienen haciendo y desde hace cuánto lo hacen? ¿Diariamente o desde el comienzo? Desde el comienzo podría ser y pues diariamente, más o menos para hacernos una idea, obviamente, de lo que se está haciendo. Ok, mira, en diciembre, pues de diciembre es la fecha de hoy. La verdad han sido unas inversiones bastante altas. Como te digo, hubo un tiempo que compramos cerca de casi 30, 40 camas para poderles dar para que puedan dormir las personas. Compramos mucho que eran electrodomésticos y los costos fueron bastante altos. Creo que se ha gastado en el proyecto un cálculo de unos 800,000 lempiras ya en lo que vamos a la fecha. Y pues la meta es seguir, ¿me entendés? Y va a seguir más, va a ser más grande la inversión con los proyectos que traemos ahorita en lo que ya vamos a comenzar en agosto. Comenzamos ya en la fase 2, ¿me entiendes? Que ya eso ya es un proyecto más grande, pero igual todo va a depender de los fondos, de las donaciones que hagan la gente en el extranjero. Todo a base de como una cadena, ¿me entiendes? El golpe fuerte fue en noviembre, diciembre, entonces fueron muchas ayudas. Ahorita está como en balance. Estamos esperando, estamos haciendo censos para poder mandar toda esa información a Estados Unidos y así puedan ellos empezar a pedir ayudas en varios lugares como iglesias, o sea, empresas y todo eso, ¿me entiendes? Y a base de eso, vamos a comenzar ya con la fase 2, que ya es un proyecto más fuerte todavía. Y esperemos que la gente nos apoye también allá en el extranjero. En esa fase 2, Daniel, ¿a qué apuntan? ¿De qué forma se pretende respaldar a la gente? Ok, mira, como te está explicando, en la reconstrucción de viviendas, ¿entiendes? Acelerarla. Exacto, que sean más profundas, porque realmente hay muchos daños, hay demasiados daños y hay mucha necesidad. En el caso ahorita ya comenzó el tiempo de tormentas y tenemos ya en lista personas que estamos esperando para darles esa ayuda. O sea, hicimos el censo y les damos un tiempo, o sea, denos chance que al nomás ya desembolsar, o sea, tenemos ya lo que es la materia prima para poder traerles las ayudas, o sea, que nos den un tiempo, pero la gente ya está desesperada porque dicen, apóyennos, pero como, o sea, nosotros es una ONG, no tienen que ver nada político ni nada, ¿me entendés? Entonces, nos leemos porque la gente piensa que esto es política y nosotros eso no es nada político, entonces esto depende de la información que nosotros mandamos allá y de las ayudas que vienen del extranjero, ¿me entendés?
Entonces hay que esperar, hay que tener un tiempo para poder comenzar con lo que es fase 2. Estamos ahorita en análisis y investigando muchas cosas también. De hecho, se intentó por medio de la Municipalidad de La Lima eh, fidelizar, ¿no? esa ayuda, porque obviamente hay que darle buena imagen a los aportantes, a las personas que de Estados Unidos lo quieren hacer, pero la Municipalidad de La Lima quiso politizar el tema, ¿verdad? Ahí Entonces, tuvimos ahí eso fue claro. frenamos, eso fue, si te recuerdas, fue en diciembre, Sí, fue en diciembre, diciembre más enero, o menos. entre diciembre y enero, y fuimos porque ocupamos una alianza con la municipalidad y nosotros para obtener algo más fuerte. Que Más si eso hubiese, personal, si eso hubiese pasado, créeme lo que el proyecto será más más avanzado. acelerado, más avanzado, pero lastimosamente frenaron y eso nos ha detenido un poco. Tenemos ya la gente como que desesperada, que quieren respuestas de nosotros, pero nosotros lo que les decimos que nos tengan paciencia porque no tenemos esa herramienta, la cual realmente eso nos puede ayudar a levantar más la ONG, ¿entiendes? Porque nos frenaron, dijeron que no podían, que lo que ellos ocupaban eran otras cosas. Querían abrir una cuenta de banco, Lick, a nombre de la Municipalidad de La Lima. Cuando los entes gubernamentales quieren meterse en la labor que las ONG, que de políticas no tienen nada o no deberían, ¿cuánto afecta eso? ¿Cuán común es ese fenómeno? Y que lamentablemente hay que decirlo, el sistema político de nuestro país ha perdido credibilidad. Cuando todo el mundo te conoce a ti y sabe que sos una persona, un profesional de primera y sos una persona honorable. Pero si ya tú apareces en algo político, desde ese momento dejaste de serlo para la gente, porque no desconfían de ti, desconfían del sistema Sí, político. Yo sé que hay buenos políticos, porque los hay, se cuentan, pero los hay. Y el problema es que ya el sistema de inmediato a un político lo vincula con actos deshonestos. Y por eso es que las ONG deben de estar retirados de la parte política, pero hay un punto bien interesante, que hay muchas cosas que solo se pueden hacer a través del claro sistema está. gubernamental. Y entonces ahí es donde hay algunos problemas que hay que superar. Yo sí creo, y reitero, sí creo que hay buenos políticos, pero son bien escasos, ¿verdad? Alguien que de verdad quiere ayudarle a la gente porque lo siente, porque ve la necesidad y porque tiene la posibilidad de hacerlo. Yo en ese aspecto sí creería que es saludable mantenerse un poco al margen, pero en virtud de lo que estamos viviendo, las alianzas estratégicas son necesarias. Y una municipalidad como la de La Lima, sí, a ellos, más bien a ellos les convendría hacer una alianza con las ONG porque están de repente limpiando un poco esa imagen deteriorada que se tiene de los políticos a nivel general. Y las ONG tienen mucha credibilidad porque todos hemos visto la incidencia positiva que tienen en la administración de los recursos. Así que yo creo que es algo que más bien ellos deberían de buscarles a las ONG para poder crear esas alianzas y ganar un poco más de credibilidad. Licenciado Darwin, bueno, ya hablando del tema país, ya usted sugirió a los emprendedores qué camino podrían optar para tratar de resarcir un poco la situación que atraviesan, pero al país, a nuestras autoridades, a los que se están encargando de tomar el sartén por el mango en esta situación tan difícil que se vive a nivel económico, ¿qué medidas considera usted a título personal que se tienen que adoptar para comenzar a avanzar? Me dice que si lo dejamos a los políticos, lo de la reconstrucción del país, tardaríamos más de 100 años, más de un siglo. Pero para hacerlo bien, ¿cuál debe ser el camino? Ok, mire, yo le voy a comentar algunas cosas. Yo recuerdo que un presidente de la República inició la autopista desde la Fecitrán hasta Puerto Cortés. No sé si usted se acuerda, usted estaba bien cipotillo. Y inició ese presidente, pero no lo concluyó. Cuando vino el proceso electoral, fue sustituido por el presidente de otro partido y estuvo años parado ese proyecto ya prácticamente terminado.
¿Por qué? Porque aquel no quería terminar un proyecto que inició otro. Ese problema se va a dar siempre porque cada presidente o cada gobierno quiere poner su sello personal. Entonces, los procesos en Honduras no son de 5, 8, 10 años. El proceso de recuperación en nuestro país tiene que ser un plan de país por lo menos a 20 años. Y ahí habría que dejar ese tipo de aspiración o ese tipo de egoísmo político en donde yo quiero hacer lo que yo diga y que digan que yo lo hice. Siempre la gente lo va a decir. Nosotros recordamos a personas que de repente quisieron ser honestas y fueron honestas y salieron honestas de los cargos políticos y ahí la gente siempre lo va a reconocer. Mire, en las economías a nivel macro, vaya, Estados Unidos entró en un problema económico en el 2007, por decirle algo. Lo que hicieron ellos es bajar totalmente las tasas de intereses activas, o sea, la que le cobran a uno cuando uno es apto para tomar un crédito. ¿Qué pasa? Si acá se bajasen las tasas de interés que están de 30 a un 50% y se bajasen de manera general a un 8, 9%, yo le garantizo que la economía en Honduras se reactivaría. Porque usted mismo, yo o Daniel, podríamos aspirar a esos fondos para empezar a comprar una máquina para hacer calzado, por decir algo. ¿Por qué? Porque lo que voy a pagar es bien poco. Entonces me arriesgo, tomo la iniciativa de optar a un dinero para emprender. Y si yo emprendo y me va bien, porque me va a ir bien a esas tasas donde mi costo fijo va a ser bien bajo, entonces yo voy a necesitar gente y voy a empezar a emplear a las personas y estas personas van a mejorar su calidad de vida y van a ir a comprar de la pulpería y la economía se reactiva por un efecto dominó. El problema es que a estas alturas no se está haciendo eso. Y nadie, solamente los grandes. Miren, hay situaciones difíciles, pero alguien que tiene mucho dinero en nuestro país no necesita ni ir a un banco para que le presten dinero. Solo hace una llamada al del banco. Hey, mira, ¿sabes qué? Necesito tantos millones, ahí se los deposito y ahí te mando el papel y ahí lo firmo. Oiga, cualquiera es empresario así. Esa es la realidad. Pero llame usted. Le piden hasta la escritura de su casa y si no la tiene, pues no sé qué va a hacer, pero usted tiene que llevar de todo. ¿Quién accede a un crédito a esas altas tasas que se están dando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser buenos empleados. Y un país que no genere empleo lo suficiente para que esa masa que vaya saliendo de las universidades o esa población económicamente activa, que son todos los mayores de 18 años, ¿dónde van a trabajar? ¿Y qué van a hacer? Y entonces viene la degeneración social, que es lo que todos no queremos. Yo quisiera que cuando mi hija saliera de la escuela o del colegio, perdón, mi hija ya tuviera donde ir a trabajar por lo menos. Pero, ¿qué le espera? Entonces, yo siento que programas como ese deberían de ser claves. El emprendimiento. Mire, no hay apoyo para los emprendedores. Yo le digo, ni la academia, ni programas permanentes. Aquí solo veo, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos tiene un programa que se llama El Sueño Hondureño, que apoya al emprendedor, a los colegios, a los emprendedores. Y así algunas, dos que tres organizaciones o programas que ayudan. Pero algo permanente donde yo diga, quiero ser emprendedor y sé dónde debo de ir, realmente hasta este momento no está establecido en nuestro país. Y yo sigo creyendo que lo que puede sacar adelante a nuestro país es el emprendimiento. Sé que los call centers y sé que todo es maravilloso porque dan fuentes de empleo que tanto se necesitan. Y sé también de que las maquilas son buenas porque generan empleo, pero en realidad esos son empleos efímeros. Son empleos que hoy están y mañana no están y que la gente no queda capacitada como para ir a generar su propio negocio.
Imagínese alguien que haya trabajado, y lo voy a poner aquí de ejemplo, 10 años en un call center y de repente cierra el programa de ese call center. ¿Y dónde va a ir a trabajar esta persona? ¿En qué se capacitó? En contestar un teléfono, eso lo hace cualquiera. Entonces, ¿qué va a hacer? Más sin embargo, si le empezamos a capacitar como para que vaya creando su propia compañía, donde él pueda tener ya la facilidad burocrática para poderse convertir en un agente económico, de repente esa misma persona puede tener su negocio y más bien va a generar empleo. Lo mismo ocurre en las maquilas, donde la gente es buena para hacer algo, pero ¿por qué no le enseñamos a hacer todo? Para que la gente, después de que ya tal vez esa maquila no se va, ya pueda hacer camisas y ya se convierte en un emprendedor. Pero para ello necesita, como le repito, un poco más de conciencia de país, que eso es lo que yo siento que nos ha faltado mucho. En síntesis, Lee, que nos educan para ser empleados en Honduras. Esa es una cultura que sí. Yo tengo milenaria. 21 años de dar clases en la universidad, aquí en las universidades, porque en varias universidades en nuestro país. Y le diré algo, siempre le digo a los jóvenes, lastimosamente, a nivel educativo se han diseñado programas de capacitación educativa para que seamos buenos empleados, porque la mano de obra nuestra es muy buena. Pero realmente así no salimos adelante, porque el crecimiento vegetativo poblacional es mayor al crecimiento económico. O sea, quiere decir que cada día vamos a ir en mayor desfase, porque va a ir creciendo el nivel poblacional del país, pero el nivel de empleo no. Y entonces ese desfase es el que crea un problema económico grande. Aquí debemos de capacitar a la gente, educar a la gente para ser emprendedores. Sigo creyendo firmemente que esa es la única forma que este país lo podemos sacar adelante a nivel macro y a nivel micro, porque va a haber una mejor distribución de la riqueza y no lo que está pasando en este momento. Lick, ya para ir concluyendo bueno, y para sintetizar todo lo que hemos estado hablando, ¿qué aspectos a nivel país considera usted, bueno, aparte del económico, que han sido sacudidos irreversiblemente? O sea, que difícilmente se podrá salir de abajo. O sea, obviamente hemos tocado el tema económico y algunas medidas que se pueden adoptar para salir de esta situación, pero desde su punto de vista, ¿qué aspectos han sido sacudidos irreversiblemente? Que usted dice, híjole, esto va a costar. Mire, yo le voy a contestar con un ejemplo. Ayer tuve que ir a Ocotepeque y me estuve 7 horas, 15 minutos para recorrer 200 kilómetros. Hay una parte que ya es camino, como los que habían en mi pueblo, caminos, donde carretas de bueyes, bicicletas o motos pueden pasar. De ahí, los carros, tremendos problemas. Y le quiero contar algo, esa es la carretera panamericana, la que une El Salvador con Honduras, Guatemala con Honduras. ¿Cómo podemos en una economía global pretender salir adelante si no damos las facilidades? Cuénteme, ¿qué inversionista va a venir de El Salvador o qué turista va a venir si lo primero que sabe es que va a venir a dejar su carro botado? ¿Me explico? ¿O quién va a venir de Guatemala en esas condiciones? Y no solo eso. Nosotros tenemos el mejor puerto de Centroamérica, que es Puerto Cortés. Mucho antes, la gente de El Salvador venían todos sus barcos y su mercadería a quedar a Puerto Cortés y de ahí a nivel terrestre se iban hacia El Salvador. ¿Quién lo va a hacer hoy? No lo va a hacer nadie en pleno uso de sus facultades mentales porque ahí va a quedar botado todo lo que traigan. Y si es algo un poco delicado, se deteriora totalmente. O sea, no puede ser que el sistema de infraestructura vial en nuestro país esté en las condiciones en las que está, por lo menos en la zona noroccidental, que es paradójicamente la industrial. Exactamente, es el pulmón de la economía de nuestro país, más del 67% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que se produce en Honduras, se produce en esta zona y estamos en esas condiciones. Vemos carreteras buenas en otros lugares donde no se produce nada, pero ahí viven políticos, tienen sus haciendas, tienen todo y tienen que arreglarlo. Pero lo que es esto,
pulmón de la economía de Honduras, pues no importa. Aquí, gracias a algunos alcaldes, es que se hace alguna obra, pero en términos generales, siento que hay una tarea pendiente y hay una linda oportunidad para que se pueda revertir esto. Aquí todo el mundo dice, por ejemplo, la gestión de un presidente que hizo las carreteras, aeropuertos y todo el mundo. Hablamos bien de eso. Para el político hay una buena oportunidad de hacer cosas buenas ahora en esta región. Lo que hay que hacer es despojarse un poco de los elementos que ellos mantienen y ponerse un poco más la camisa del pueblo que merece y necesita mejores condiciones para poder mejorar su calidad de vida. Hablando del tema vial, seguramente viniendo de Guatemala y El Salvador, las carreteras que vemos son distintas, que son pequeñas cosas que nos diferencian de países en los que no estamos diciendo que no exista la corrupción. Pero el tema de Honduras yo creo que es un tema interesante para analizarlo constantemente desde distintos puntos de vista y ópticas a nivel latinoamericano. Daniel, para ir cerrando, en Cherry Leaf, ¿qué actividades tienen planificadas para actualizar a la gente que está pendiente de este Checas en español? Las actividades pendientes para culminar lo que es la fase 1, pues seguir en lo que es como seguir apoyando a las personas con lo que son granos de primera necesidad, la alimentación, y pues esperar, me equivoqué. Esperar el respaldo. Esperar el respaldo que viene de Estados Unidos para poder seguir en el proyecto, ¿me entiendes? Espectacular. Bueno, Lick, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en este tercer episodio del Checas en Español. La próxima semana también tendremos otras actividades, otros temas interesantes que tocar que definitivamente pues enriquecen a las personas que pasan pendientes. Estaremos con Carlos Valladares, quien es licenciado en psicología y sexólogo. Va a estar hablando de algunos aspectos interesantes en este tema de la educación sexual que no deja de ser importante también. La semana anterior tuvimos al doctor Carlos Umaña hablando del efecto del COVID-19 en el país. Y bueno, en esta ocasión el licenciado Darby, a quien le agradecemos fehacientemente que siempre tiene esa deferencia con nosotros. Gracias, Lick. No, es un honor, un honor. Bueno, nos vemos. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en este Checas en Español, el tercer episodio, el cuarto la próxima semana y muchas sorpresas más que tendremos en los próximos días. Que estén bien.